Buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia en línea Cómo identificar y prevenir el bullying en mis hijos. Tenemos el honor de contar con el Director Nacional de Psicología en VM, el maestro Raimundo Calderón Sánchez, licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara y maestro en Ciencias de la Educación por el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio. También es presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología. Esperamos que esta sesión sea de gran utilidad para todos ustedes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero agradecer, antes de iniciar con esta charla, su presencia, que nos den permiso de estar entrando en sus escuelas, en sus casas, por medio de los medios virtuales. Me parece que juntos podremos hacer de esta experiencia una experiencia de un aprendizaje muy significativo. Van a tener ustedes la oportunidad de estar revisando directamente en sus equipos, en sus computadoras, la presentación que se ha preparado precisamente para darle seguimiento a esta temática. Y me gustaría entonces desde ahí ir iniciando con las actividades relacionadas con todo lo que tiene que ver con el bullying o el acoso escolar en la familia. Podemos ver ahora la portada de la presentación, en donde hay un elemento que quiero destacar que tiene que ver con la respuesta que estamos dando las instituciones al acoso escolar. No solamente como personas, sino como estos organismos o estas organizaciones que formamos en conjunto cuando compartimos un objetivo, que esto es lo que nos permite construir las instituciones. Y bueno, el esquema es un esquema muy sencillo, repito, tendremos solamente 20 minutos para desarrollarlo, y bueno, consta de 5 puntos: la violencia como contexto del acoso escolar. Vamos a aclarar algunos mitos de lo que no es bullying, y que esto es muy importante que también lo sepamos. Vamos a revisar algunas estrategias de detección que nos permiten observar de manera más o menos clara la posición que guardan nuestros hijos o que guardan los jóvenes en este fenómeno del bullying. Vamos a revisar también algunos elementos que de pronto en casa, sin darnos cuenta, estamos teniendo en nuestra interacción con los niños, con los jóvenes, y que están provocando violencia en ellos sin darnos cuenta. Y finalmente, bueno, veremos algunos elementos básicos muy generales de lo que implica la prevención del bullying en casa. Quiero decirles que el tema es un tema muy vasto, que finalmente lo que esperamos que se logre acá es una reflexión profunda que nos ayude a tomar decisiones que nos permitan participar de una manera activa en la eliminación, en el mejor de los casos, de la violencia que se está generando al interior de casa. Y bueno, hay una frase de Gandhi que me parece muy pertinente, que la reflexionemos, pero sobre todo que la podamos hacer vida. Pudiera sufrir todas las humillaciones, todas las torturas, el ostracismo absoluto y hasta la muerte para impedir la violencia. Recordaremos que Gandhi fue un líder hindú que precisamente con esta estrategia de la resistencia pasiva o la resistencia en paz logró que se independizara en su momento India de Inglaterra, precisamente utilizando como una de las estrategias la paz o la tranquilidad o la no violencia contra la violencia que en su momento generaba el formar parte de las colonias inglesas. Entonces me parece que es muy congruente la propuesta que en su momento nos hace en este pensamiento Gandhi. Y bien, el primer punto por desarrollar es la violencia como contexto del acoso escolar. Vale mucho la pena que reflexionemos de manera muy rápida sobre lo poco, mucho que podamos saber sobre acoso escolar, sobre mobbing, que son dos palabras inclusive que se han incorporado, digamos, en nuestro lenguaje coloquial, son dos anglicismos que nos hablan de cómo la violencia se ejerce en dos contextos muy específicos. Por un lado, el contexto organizacional o el contexto del trabajo, y por otro lado el contexto escolar. Pero que sin embargo ambos casos tienen que ver con el análisis en este intento de profundizar en sus razones, causas, consecuencias y posibles estrategias de eliminación en el concepto de violencia. Me parece que una buena cantidad de información que hemos recibido desde los medios masivos ha sido una información que no necesariamente ha sido información científica, que no necesariamente ha sido información que haya pasado por los filtros de comités académicos o de personas especialistas en el tema. Sabemos que muchas veces la estrategia de los medios pues responde más a cuestiones, digamos, de carácter publicitario que de carácter cultural o informativo. Este detalle es importante porque necesitamos tener claro que una serie de informaciones que en su momento se dan vía los medios tendríamos que profundizarla más. La violencia es una actitud intencional, no solamente es un acto, esto es importante señalarlo.
y su, digamos, su objetivo más importante es que se dirige a dominar, a controlar, a agredir o a lastimar, provocando daños físicos, psicológicos o sociales. En casa, con mucha frecuencia tenemos todavía la idea de que en la medida que a nuestro hijo le lastima o le duele algo, es posible que nosotros modifiquemos su conducta. Y a veces, sin darnos cuenta, buscamos, aunque sea de una manera velada o sutil, sí provocar un daño a nuestros hijos para que a partir de este daño entiendan que lo que están haciendo mal y entonces corrijan la conducta. Este tipo de actitudes, que son muy comunes en los procesos educativos, me parece que no necesariamente son las mejores formas de provocar que nuestros hijos modifiquen su conducta. Además, para que la conducta se modifique de una manera permanente, tiene que participar la inteligencia y el afecto. Si no, lo que puede suceder es que modificamos una conducta, pero puede aparecer otra que en su momento puede ser inclusive más agresiva o peligrosa. Evidentemente que esta definición de violencia no tiene exactitud científica, porque también depende mucho de las culturas y de la apreciación que se tenga de aquello que se considera que es malo o que es bueno. Esto es importante que también lo tengamos claro, porque al interior de las familias probablemente algo que para nosotros es bueno, es adecuado, lo estamos enseñando a nuestros hijos sin estar tomando en consideración en el contexto en el que ellos se mueven. Por eso es que es importante que papá, mamá, las personas que formen parte de la familia y que están en condiciones de educar a los hijos, tengan un contexto en el desarrollo social del hijo muy claro, para que en función a eso, en función a los valores de la familia y a las necesidades en el futuro del niño o del joven, puedan incorporarse como medios que ayuden a ir dirigiendo las estrategias educativas. Sabemos de manera muy clara que la violencia impregna prácticamente todas las actividades que nosotros realizamos de manera cotidiana en nuestra realidad, y que tienen mucho que ver inclusive con la afirmación de autoridad, la determinación de poder, la generación de territorios y la defensa de los mismos. Esto nos habla de una sociedad con muchas inseguridades. Una persona que necesita un reconocimiento social, que le dé una posición o que le permita mantener cierto poder sobre los demás, pues es una persona que está descansando una buena parte de su seguridad en agentes externos. Nosotros podemos ver una viñeta en donde una maestra tiene una pistola apuntándole a la cabeza a un niño que está escribiendo en el pizarrón: no debo ser violento en la escuela. Y esta viñeta me parece muy interesante, porque de pronto nuestra sociedad nos hace propuestas hacia la eliminación de la violencia, cuando en realidad seguimos todavía teniendo actitudes sociales muy violentas, como las que ustedes pueden ver enseguida en las imágenes que aparecen ahora en sus computadoras. El Estado, los contestatarios sociales, los delincuentes y los opositores políticos hacen uso de alguna forma de violencia, ya sea para expresar la cólera, el enojo, el coraje, o como un recurso político. Esto es bien importante que también lo tengamos claro. Hay algunas imágenes en donde aparecen algunos senadores, algunos legisladores con claras manifestaciones en el seno del Congreso de la Unión de violencia. Me parece que el problema por eso trasciende a la escuela y trasciende a los espacios laborales, porque tiene que ver con la formación de personalidades violentas. Por eso es complicado que de pronto una sola persona pueda dar respuesta a las necesidades que tenemos de ir erradicando la violencia. Por eso la pretensión en el día de hoy es que cada uno de nosotros empiece a generar una conciencia diferente, que le lleve ya no solamente a saber, sino y sobre todo a cambiar, a empezar a modificar algunas cosas que en su momento no estamos haciendo de manera correcta. En las siguientes slides vamos a tener la oportunidad de ir revisando también algunos aspectos centrales de lo que nosotros consideramos, ahora sí de manera específica en el contexto escolar, qué es el bullying, el mal llamado bullying, y mejor llamado el acoso escolar. Hay tres características muy importantes que nos permiten identificarlo con claridad. Lo primero es que es un acto violento, es decir, está buscando provocar un daño. Lo segundo es que está dirigido con la intención de lastimar a alguien de manera permanente. Y lo tercero es que no importan las consecuencias que en su momento este tipo de actos puedan tener con los demás. Estos tres elementos son centrales para determinar que un acto en contra de otra persona es bullying. Porque de pronto nosotros podemos estar pensando que cualquier situación en la interacción que produzca el enojo de cualquiera de dos personas es un bullying, y no necesariamente esto es cierto. Vemos que en el caso de la Real Academia Española de la Lengua no aparece la palabra como tal, por eso la recomendación de que no utilicemos la palabra bullying, y si no utilicemos mejor la palabra acoso escolar o acoso laboral cuando se trata
del mobbing, y que tiene que ver, como ya veíamos también en la definición de violencia, que lo que busca es un maltrato de carácter físico, psicológico o social. Y este se puede llevar a cabo de diferentes formas, desde golpes físicos hasta malas atenciones verbales, la separación de una persona de un grupo de personas, castigos que no tienen ningún tipo de explicación. Por ejemplo, cuando en casa nosotros vemos como algo normal eliminar, digamos, ciertas decisiones que toman nuestros hijos en función de aquello que creemos que no les viene bien. Por ejemplo, el uso del televisor. Es muy interesante cómo durante una época las madres de familia, de manera más específica, los padres también, castigaban a los hijos quitándoles el televisor, como consecuencia de no realizar alguna actividad que para los padres era importante. Y de pronto no se dieron cuenta que al estar castigando con el televisor, el significado que le daba el niño al televisor iba creciendo en importancia, de tal forma que se convertía en algo tan importante que papá o mamá utilizaban para castigar o para premiar. Y esto es lo que ahora provoca en muchos adolescentes que les sea muy difícil, por ejemplo, dejar los juegos, dejar la computadora, dejar el celular, porque de alguna manera hay una referencia al asunto de las imágenes y este exacerbado culto iconográfico que tenemos en este momento. Como yo les comentaba, los medios masivos de información se encargan en ocasiones de forma insistente de hacernos llegar la voz de alarma por la escalada de agresividad progresiva. Yo les tendría que decir que, sobre todo en el caso de los adolescentes, una estrategia de interacción que es más o menos lógica y que tiene que ver inclusive hasta con cuestiones a lo mejor de principios genéticos, en el proceso de desarrollo filogenético, hay situaciones que en su momento permiten a los jóvenes tener juegos digamos, bruscos de alguna manera por cuestiones de definición de roles, y que me parece que este tipo de rituales o este tipo de actividades entre los jóvenes no pueden ser necesariamente acusados de acoso escolar, sino hasta que tiene la intención de dañar, es permanente y no importan las consecuencias de lo que esto suceda. Esto, repito, es importante tenerlo claro para poder entender cuándo es que un joven realmente está aplicando el acoso escolar en contra del otro. Y lo que es cierto es que desde hace muchos años los niveles de desarrollo social de los seres humanos nos han implicado cierto tipo de relaciones que pudieran parecer violentas en un inicio como consecuencia de estos rituales de transición, por ejemplo, de la niñez a la infancia y de rituales de transición de un grupo social a otro. Esto significa que desde hace muchísimo tiempo este tipo de conductas se vienen desarrollando en la sociedad. Sin embargo, lo que es cierto, y esto hay que reconocerlo de los medios masivos que lo informan, es que ha escalado el nivel de intensidad, el nivel de frecuencia y el de agresividad que se ha dado en este tipo de rituales de transición. Esto es lo que en realidad nos ocupa y nos preocupa, y es a lo que nosotros realmente le podríamos llamar bullying, cuando ya tiene, digamos, un efecto nocivo y que a pesar de esto se sigue aplicando. Quisiera también aclararles algunas de las falsas ideas de lo que se considera es el acoso escolar. Por ejemplo, la relación causal donde los coetáneos, entiéndase niños y niños o jóvenes y jóvenes, adolescentes, usan la burla, la mofa, la broma con intención de pertenencia grupal, que este acto es ocasional, es decir, que no se está haciendo de manera permanente y que es de forma indistinta con el resto de miembros del grupo. Esto no es acoso escolar. A veces tenemos mal formados algunos de los hijos que son muy sensibles a la interacción con los demás y cuando no obtienen lo que buscan pueden estar pensando que están siendo acosados cuando esto no es así. La ausencia de intención de daño en un acto individual y social, en la relación cotidiana, en la relación que están teniendo de manera permanente y cotidiana, que no está orientada a una persona, tampoco eso es acoso escolar. Esto significa que puede ser que hay una persona que de pronto está haciendo cosas que estén molestando a la otra y no se está dando cuenta de que esto sucede. El hecho de que se genere un diálogo en ese momento y se haga la aclaración nos permitiría ver si efectivamente la conducta que en su momento se está considerando que es acoso escolar es tal o no es esa la conducta o la intención. La limitación de actos que prevén daños a otros previa explicación y justificación tampoco es acoso escolar. Si de pronto un maestro ha establecido la norma dentro del aula y el maestro exige que la relación que se guarda entre los compañeros tenga ciertas características y está respetando, digamos, que no haya daños, está buscando que no haya daños para los demás alumnos, respetando su integridad y además apegados a la norma, esto tampoco lo podríamos considerar acoso escolar.
todo acto que es producto de una competencia sana, en el deporte, por ejemplo, sin impacto de cambios en la relación social entre dos personas, tampoco se puede considerar acoso escolar, a pesar de que en su momento, digamos, en las competencias, se pudieran presentar momentos de violencia. Repito, cuando la violencia es permanente, está dirigida y busca generar un daño, es cuando estamos hablando del acoso escolar. La exigencia del cumplimiento de rituales de pertenencia a un grupo social es un acuerdo social, no es acoso escolar. El caso de muchos jóvenes que se molestan por esta situación que es muy común en nuestro país, cuando van a lugares a divertirse, por ejemplo, a estos que les llaman cadeneros y que no les permiten el ingreso, por ejemplo. Son normas que podemos estar o no de acuerdo con ellas, pero que son normas que aplican para todo mundo. Responder con seriedad a un acto aparentemente violento exigiendo explicaciones, tampoco lo consideramos un acto de acoso escolar. Algunas de las estrategias de detección en casa, bueno, cuando nuestros hijos empiezan a establecer contacto en la escuela con otros niños, si nosotros vemos que hay cambios importantes en su conducta, por ejemplo, que dejan de socializar, que tienen miedo de hablar, que, por ejemplo, ya tenían control esferial y lo pierden, probablemente estemos ante una situación concreta que mientras más joven es la persona, mientras más pequeño es el niño, nos estarían dando indicativos de que el niño muy probablemente esté sufriendo de acoso escolar en la escuela. Y por favor, este tipo de respuestas que a veces damos los padres de familia son terribles y fomentan mucho la violencia. Cuando de pronto el hijo llega con un ojo morado o llega, no sé, con alguna señal de que tuvo algún conflicto físico con otro niño, lo peor que le podemos pedir a nuestros hijos es que hagan lo mismo, que golpeen al otro o que se defiendan físicamente, porque desafortunadamente lo que estamos promoviendo es mayor violencia. Entiendo que para muchos padres de familia es muy difícil entender esta realidad y les cuesta mucho trabajo, dada la educación que tenemos en Latinoamérica, particularmente los varones, el darles opciones de diálogo como una respuesta a las situaciones agresivas, pero ese es el camino que tendríamos que estar siguiendo. Es en la familia en donde precisamente se desarrollan los sentimientos y los pensamientos, que es lo que antecede a la conducta. Y en la medida que esto sucede, se van generando también los aprendizajes sociales básicos. Por eso, cuando estos aprendizajes no se generan en casa, hay más posibilidades de que por instintos sociales de supervivencia o de sobrevivencia, los niños tiendan a ser agresivos. Podemos ver diferentes formas de abuso físico, emocional, económico, sexual, y esto es importante. Cuando hay violencia en casa, muy probablemente se esté dando violencia también en la escuela, o en contra de nuestros hijos, o nuestros hijos son los que se convierten en abusadores. La violencia familiar, fíjense, da algunos datos interesantes, particularmente de aquí de la Ciudad de México. En 1 de cada 3 hogares del área metropolitana de la Ciudad de México se registra algún tipo de violencia y vemos aquí también algunos porcentajes importantes. Los agresores, 49.5 de ellos, de todos los datos referidos, son hombres, la mamá o la cónyuge, 44.1, y podemos ver cómo esto se refleja en alguna de las viñetas en el tipo de atención que en su momento le estamos dando al hijo. El padre que agrede o violenta a la madre que agrede o violenta al hijo, y el hijo que incorpora la violencia como parte de su juego y que muy probablemente, si este niño no recibe algún tipo de atención, se convertirá muy probablemente también en un adulto violento o un adulto que puede estar repitiendo el ciclo de la violencia con su propia familia. Más adelante podemos observar también que las víctimas más comúnmente son las mujeres, las madres de familia y los propios hijos. Este dato es bien importante y me interesa mucho que lo tengan muy claro. Muchas veces pensamos que solamente el grito y el golpe en la casa es lo que produce violencia. Y aquí tenemos diferentes datos que nos indican que hay otras actitudes o actos que hacemos de manera regular en nuestra casa que también provocan la coacción de libertad sin una explicación y tratando de resolver solamente las necesidades de los propios padres de familia. Un ejemplo claro en el caso de los adolescentes es la madre que está muy preocupada porque el hijo está tarde en la calle y no regresa a casa, y cuando llega pues le llama la atención de una manera muy fuerte. Uno pensaría que la principal preocupación es la seguridad del hijo, pero la verdad es que en el fondo es una tremenda incomodidad por la propia preocupación que tiene la madre, y entonces la madre no quiere que el hijo esté fuera de la casa porque se preocupa, y esto es más alto, es más intenso que la preocupación que puede tener por la seguridad de su propio hijo. Hay ocasiones en que no tenemos claras cuáles son nuestras necesidades y tratamos de resolverlas a través de nuestros hijos. Negar dinero, negar comida, impedir el uso de la televisión, humillar verbalmente, etcétera. Cuando no hay una explicación, se convierte en un antecedente de la formación de personalidades violentas en nuestros hijos.
¿Cuáles son las 5 posiciones que regularmente guardan nuestros hijos en relación al acoso escolar? Bueno, aquí aparecen, o son agresores, o son víctimas, o son cómplices, o son espectadores, o son conciliadores. Y ustedes pueden ver en este slide, bueno, cuáles son algunas de las características actitudinales que podemos checar en nuestros hijos. Por ejemplo, hijos impacientes, intolerantes, hiperactivos, probablemente puedan convertirse o estén siendo agresores en un proceso, digamos, de interacción escolar. Si nuestros hijos los vemos con mucha inseguridad, con temor, con baja socialización, les cuesta mucho trabajo hablar, les cuesta mucho trabajo sostener un diálogo ojo a ojo, probablemente estén siendo víctimas. Algunos cómplices tienden a ser personas con dependencia externa y desconfianza, no son capaces, porque se dan cuenta de que está mala agresión, pero tampoco de hacer la agresión, pero tampoco son capaces de evitarla, porque necesitan formar parte de un grupo y tienen temor de que al no hacer algo al respecto, bueno, pierdan esta pertenencia. El espectador regularmente puede ser un hijo que en casa es apático, hay un bajo compromiso social, no se quieren comprometer, no realizan actividades en casa, no tienen iniciativas de carácter social que pudieran ser, digamos, elementos que nos ayudarían a detectarlos en casa. Y finalmente, la propuesta más importante en esta línea sería tener hijos conciliadores que sepan cómo manejarse dentro de la violencia. Tenemos un problema en la educación de nuestro país. El problema más severo es que creemos que educar con violencia está mal, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Pero tenemos que saber educar en la violencia, es decir, preparar a nuestros hijos para que sepan cómo lidiar con las diferencias que seguramente se van a encontrar en su realidad. A veces el gran problema es que los padres les enseñamos a los hijos cómo lidiar las diferencias con violencia. Y este es el gran problema, porque los hijos el primer aprendizaje que tienen es por imitación y la forma en la que establecen relaciones con su entorno lo hacen a partir de la imitación de la relación que establecen los padres entre sí. Por eso la recomendación de que los padres, sobre todo de hijos pequeños, no tienen por qué estar buscando colegios caros en donde estudien sus hijos o en donde estén los hijos preparándose, porque al final, en la primera etapa de la niñez, cuando se da el aprendizaje social, los niños aprenden mucho más de papá y de mamá que de las escuelas. Entonces, vale la pena buscar alternativas que nos permitan ir generando hijos con suficiente seguridad y que sean conciliadores para evitar este tipo de actos violentos dentro o fuera de la casa. ¿Cómo es que existimos o existen algunos padres que generan violencia? Bueno, me parece que a lo largo de la charla hemos venido probablemente entendiendo algunas cosas en relación a esto, pero yo les podría hablar fundamentalmente de 4 elementos que me parece que darían respuesta a muchas de las actitudes y actos que tenemos regularmente con nuestros hijos. Primero, el egocentrismo. A padres de familia que les cuesta mucho trabajo descentrarse y ver las necesidades de sus hijos y luego ver sus propias necesidades. El ejemplo es la calificación máxima de 10 en nuestro país, que refleja para los padres de familia más que la satisfacción de tener un hijo que se esfuerza por lograr calificaciones altas, la posibilidad de presumir o de estar en una posición social de alguna manera inmejorable. Y esto entonces le exige al hijo una responsabilidad que por lo regular el hijo la viene traduciendo cuando es adulto en algo muy parecido, que de alguna manera esto le permita tener la posibilidad de mantener como cierto estatus sobre los demás, en el caso de sus coetáneos, otros padres de familia con quienes puede presumir los resultados de sus hijos. Segundo, la disciplina mal enfocada. Le exigen a los hijos muchas cosas que aprendieron ellos probablemente 15, 20 o 30 años antes, cuando la realidad primero ya ha cambiado. Segundo, la disciplina mal entendida es que el hijo haga todo lo que yo le estoy pidiendo, y cuando no tenemos la capacidad de centrarnos, entonces muchas veces les pedimos cosas que en realidad no son necesarias. Y la verdad es que la mejor forma de que nuestros hijos entiendan lo que en su momento nosotros queremos que ellos hagan o nos interesa que ellos piensen es presentándolo precisamente de una forma modelada, es decir, mostrándolo primero nosotros y luego explicando por qué lo hacemos para que ellos poco a poco lo vayan entendiendo. Es interesante cómo niños, por ejemplo, de 3 años ya están en condiciones de entender algunas de las palabras que dicen los padres, más que por las palabras mismas, que implicaría un ejercicio intelectual para el cual no están preparados, las actitudes que van viendo con los hijos. Un padre que le pide, por ejemplo, a su hijo de 3 o 4 años que lea, y es un padre que no lee, difícilmente va a lograr que su hijo lea. El hedonismo es los padres que tratan de evitar problemas, que lo que están buscando es el placer y que entonces se desentienden de cualquier tipo de relación con los hijos. A veces esto lo que provoca, entre otras cosas, es que el hijo, por la sensación de abandono, por la falta de una línea que seguir, pues tiene que buscar alternativas entre los amiguitos o fuera de la casa para poder sacar adelante todas sus diferencias, y regularmente lo que aprende de la realidad pues es nuevamente violencia. Y finalmente, aspectos de ignorancia, padres de familia que pudiendo formarse, que pudiendo leer, que pudiendo tener alternativas por medio del internet, por medio de la televisión o por diferentes medios de difusión de información, no lo hacen y entonces se mantienen con esta ignorancia que no les permite darse una idea de cómo es que tenemos que continuar.
Y bueno, pues por supuesto que todo esto genera estrés y el estrés ya sabemos que nos genera también mucha violencia. Finalmente quisiera comentarles que en un estudio que hizo Prescott hace algunos años en comunidades africanas y en comunidades, digamos, con mayor socialización en Estados Unidos, encontró que el contacto físico con los hijos permite que estos puedan ir eliminando ciertos niveles de estrés social, y esto permite que sus procesos de formación se vayan dando de una forma más adecuada. Cuando los hijos, sobre todo más pequeños, no sienten este contacto físico, bueno, evidentemente esto permitirá que el niño se sienta no atendido y buscará alternativas desde su propio medio para poder dar soluciones a su propia sobrevivencia. Y esto regularmente lo que implica es mayor agresividad. Por eso una recomendación muy importante es que tengamos mucho contacto con nuestros hijos. Pues yo les agradezco mucho el tiempo. Vamos a pasar a las preguntas. Hay algunos otros elementos que, bueno, quedan grabados también aquí en el webinar, como para que ustedes puedan acceder un poco más adelante a la información. Quedan en realidad pocas láminas, pero me parece que es mucho más enriquecedor que retomemos sus preguntas y las vayamos respondiendo. Bueno, una primera pregunta que nos hacen acá es: ¿cómo podemos evitar o qué medidas debemos tomar como padres para evitar el bullying? Bueno, ya lo decía yo, que me parece que lo primero que tendríamos que hacer es reflexionar hasta dónde la relación que estamos sosteniendo al interior de nuestros hogares es una relación con o sin violencia. Si, por ejemplo, en el caso de las mamás se molestan mucho porque los hijos, las hijas de manera particular, toman sus cosas, tendríamos que cambiar un poco el switch y tratar de enfocar ese acto de una manera diferente. Probablemente la niña quiere parecerse a la mamá y esta es una de las razones por las cuales utiliza sus cosas. Si lo enfocamos desde esta perspectiva, probablemente la respuesta que demos es una respuesta menos violenta. Si nos interesa que la hija cambie su forma de actuar, entonces tendremos que sentarnos con ella y platicar. Esto, por supuesto, papás, mamás, implica tiempo. Por eso esta justificación, este cliché de que basta poco tiempo pero con mucha calidad para que nuestros hijos estén bien, perdónenme, pero eso es un cliché. Los hijos requieren cantidad y calidad en el tiempo. Otra pregunta dice: ¿cómo identifico la causa por la que mi hijo acosa a niños de su escuela? Yo tendría que preguntarles igual que en el anterior caso, ¿qué tipo de trato se le está dando al hijo para que él acose a hijos de otras familias en la escuela? ¿Qué tipo de relación se está generando con el niño? El niño tiene una presencia paterna, una presencia, si se trata de un niño hombre o si se trata de una niña mujer, tiene una presencia paterno-materna adulta que le ayude a encontrar formas diferentes de establecer, criterios para evitar problemas, para solucionar diferencias. El niño tiene la característica de ser un niño formado muy macho, en el sentido de que tiene que ser muy hombre mi hijo, que tiene que ser muy fuerte y les tiene que demostrar a los demás que él puede. Me parece que a veces ese tipo de estrategias educativas lo único que reflejan es mucha inseguridad en el padre o en la madre. Y entonces lo que están buscando es evitar situaciones con su hijo que muy probablemente vivieron ellos. Y esto me parece que es una responsabilidad del papá y de la mamá, que tienen que trabajar de manera personal y no estarla heredando socialmente a sus hijos. Yo creo que tendríamos que revisar cómo está la relación y también es importante ver con qué tipo de niños está conviviendo nuestro hijo. Una siguiente pregunta: ¿qué debo hacer cuando a mi hijo le hacen bullying? Yo creo que es importante, me parece que esta parte a veces es un poco más difícil de solucionar cuando nuestros hijos son víctimas, porque es importante generar un mayor nivel de seguridad en sus vidas y que les permita, si bien no pelear, sí de alguna manera establecer diálogos, tanto con el niño, con la persona que está acosándolo, como con la propia escuela. Me parece que de pronto en algunas escuelas sus estrictas disciplinas provocan, entre otras cosas, que los niveles de violencia se den precisamente en este tipo de interacción, y vale mucho la pena que se platique, por supuesto, también con los profesores para saber exactamente qué es lo que está sucediendo al interior del aula. Ahora, si usted mamá, usted papá se siente muy molesto como consecuencia de que están acosando a su hijo y va usted y de manera violenta trata de solucionar el problema, pues estaría justificando entonces aquello que en su momento está tratando de evitar con su hijo. ¿Cómo darse cuenta si mi hijo es quien hace bullying? Hace un momento yo les comentaba que hay ciertas características del agresor. El agresor regularmente es un niño que es muy inquieto, es muy desesperado, es intolerante, probablemente tenga problemas inclusive para seguimiento de instrucciones o problemas con la autoridad. De tal forma que cuando se encuentra frente a sí cualquier tipo de regla o de norma que le impide, digamos, un acto más libre, es posible que esté actuando con violencia.
por un lado. Y por otro lado también tiene que ver con la necesidad en su momento de establecer relaciones con compañeritos, pero relaciones en donde el compañerito o la compañerita se sometan a lo que en su momento el niño busca. Y la verdad, papás, mamás, mucho diálogo con los hijos. Es muy interesante cómo niños a partir de los 2 años y medio ya son capaces de integrar algunas cuestiones de carácter verbal, y el simple hecho de que se mantenga un diálogo con cierto tono, cierta velocidad al nivel de los niños, aunque el niño no entienda con claridad todo lo que el papá le está diciendo, lo que está entendiendo es una actitud de acercamiento, y esto es muy positivo para ellos y para los propios padres. Otra pregunta dice: ¿cómo puedo identificar si a mis hijos les están haciendo bullying y no me lo quieren decir? Bueno, esta pregunta ya en sí misma tiene su respuesta, y le ofrezco una disculpa por la respuesta que le voy a dar, pero usted no tiene todavía la confianza de que en su familia se esté generando un nivel de comunicación adecuado. Por eso el temor de que de pronto el hijo le esté ocultando cosas. Tendríamos que preguntarnos qué tanto se está generando un ambiente de comunicación al interior para que los hijos se sientan en la suficiente confianza con usted, con su esposo, con su esposa o con las demás personas de la familia, para que entonces la comunicación se dé de una forma abierta. Si el niño teme tener algún castigo o que la respuesta de lo que comente le va a generar algún conflicto, evidentemente esto no le va a permitir ni estarle diciendo si efectivamente está siendo acosado escolarmente o cualquier otra cosa que en su momento le tengan que comentar. Me parece que aquí lo importante para tener información es acercarse y platicar de cualquier otra cosa. A veces los hijos, cuando tienen algo que es muy importante y encuentran en su momento digamos el ambiente más propicio, más adecuado, empiezan a decir este tipo de cosas, sobre todo cuando los hijos en su momento no tienen otro recurso más que el de los padres para poder comentar o comunicar todo este tipo de situaciones que son importantes. Estas son las preguntas que se han hecho. Van a tener la oportunidad más adelante de establecer contacto por este mismo medio para cualquier otra pregunta que tengan. Yo finalmente quiero agradecerles mucho su atención, su presencia, y decirles que la Universidad del Valle de México será siempre responsable de lo que está cultivando. Muchísimas gracias.